Hola, mucho gusto. Me presento, soy Ana Gabriela Ramos Montes. Espero estén teniendo un buen día. El día de hoy les voy a hablar sobre qué es el duelo, las diferentes etapas del duelo y los diferentes tipos del duelo. Comenzando, muchos podremos tener dudas de qué es el duelo. Bien, el duelo es un proceso normal. La expresión del duelo es la manera en que una persona reacciona a la pérdida de un ser querido, como ya sea una pareja sentimental, un amigo muy cercano o incluso hasta una mascota. Muchas personas creen que el duelo es una sola ocasión o un periodo breve de dolor o de tristeza en respuesta a una pérdida, como las lágrimas que se derraman en el funeral de un ser querido. Pero el duelo incluye todo el proceso emocional de enfrentarse a una pérdida y puede durar mucho tiempo. Este proceso involucra muchas emociones, acciones y expresiones diferentes, y todas ellas ayudan a la persona a aceptar la pérdida de un ser amado. Podríamos escuchar que el periodo de duelo se escribe como un duelo normal, pero simplemente se refiere a un proceso que cualquier persona podría experimentar y ninguno de nosotros lo hace de la misma manera. Esto se debe a que cada persona ve y siente el duelo de manera diferente y cada pérdida es diferente, ya que muchas veces las personas les tenemos un cariño diferente a cada una o los vemos pues ya sea de una manera diferente, ¿no? Como cada persona experimenta el duelo de manera diferente, la duración y la intensidad de las emociones varían entre las personas. El duelo es doloroso y es importante que aquellos que sufren una pérdida se les permita el tiempo que necesitan para expresar su duelo y pues en este caso también las emociones que conllevan, ¿no?, esta pérdida. Aunque el duelo se describe en fases o etapas, se podrían sentir más como una montaña rusa de altos y bajos. Esto puede dificultar a la persona que pena que sienta que está progresando en su enfrentamiento con la pérdida. Pueda que en una persona se sienta mejor por algún tiempo, solo para después volver a entristecerse o demás, ¿no? El duelo después de una enfermedad prolongada. El duelo que se experimenta cuando la pérdida ocurre después de una enfermedad prolongada puede ser diferente a la pérdida por muerte súbita. Cuando alguien confronta una enfermedad terminal, los familiares y amigos y hasta el mismo paciente podrían comenzar a afligirse en respuesta a la expectativa de muerte. Esto es una respuesta normal conocida como duelo anticipado. Puede ser útil para que las personas completen asuntos pendientes y que los seres queridos se preparen para el momento real de la pérdida, aunque podría no aminorar el dolor que sentirán cuando la persona en verdad pues llega a este punto en el que fallezca. Muchas personas consideran que están preparadas para la pérdida debido a que se espera la muerte del ser querido, pero cuando llega el momento real del fallecimiento aún puede resultar impactante y causar sentimientos inesperados de tristeza y pérdida. Para la mayoría de las personas, la muerte real da comienzo al proceso normal del duelo. Bien, ahora les hablaré sobre las 5 fases del duelo de la teoría de Elizabeth Kubler-Ross. Como punto número 1 tenemos la negación. La negación de la pérdida es una reacción que se produce de forma muy habitual inmediatamente después de esta, con frecuencia aparejada a un estado de shock o embotamiento emocional e incluso cognitivo. Aunque en ocasiones esta fase de duelo implica estrictamente la negación de la pérdida, esto no siempre sucede, sino que puede manifestarse de un modo más difuso o abstracto. Así, por ejemplo, se puede dar una negación de la importancia de la pérdida o de su carácter definitivo más que el hecho de que se haya producido.
Como punto número 2 tenemos la ira. En fin, el fin de la negación va asociado a sentimientos de frustración y de impotencia con respecto a la propia capacidad de modificar las consecuencias de la pérdida. Dicha frustración conlleva a su vez la aparición de enfado y de ira, como sucede en general y no solo durante el duelo. Durante la etapa de ira, la persona busca atribuir la culpa de la pérdida a algún factor, como puede ser otra persona o incluso uno mismo. El proceso de duelo implica la superación de la frustración y del enfado, que se relacionan con intentos psicológicos naturales pero futiles que en nuestro estado emocional y en nuestro contexto se mantengan iguales que antes de la pérdida. Como punto número 3 tenemos la negociación. En la fase de negociación la persona guarda la esperanza de que nada cambie y de que pueda influir de algún modo en la situación. Un ejemplo típico son los pacientes a quienes se les diagnostica una enfermedad terminal e intentan explorar opciones de tratamiento a pesar de saber que no existe cura posible. Quienes creen que puedan volver con su pareja si empiezan a comportarse de diferente manera. Como punto número 4 tenemos depresión. La cuarta etapa del modelo de Kübler-Ross sobre el duelo es la depresión. En este periodo la persona empieza a asumir de forma definitiva la realidad de la pérdida y ello genera sentimientos de tristeza y desesperanza junto a otros síntomas típicos de los estados depresivos, como es el aislamiento social o la falta de motivación. El hecho de perder a un ser querido, de enfrentarse a la propia muerte y otras causas del duelo puede hacer que la vida deje de tener sentido para nosotros, al menos durante un tiempo. No obstante, la fase de aceptación supone la normalización de estos sentimientos de tristeza tan naturales. Punto número 5 es la aceptación. Después de las fases de negación, ira, negociación y depresión, llega la aceptación de la pérdida y la llegada de un estado de calma asociado a la comprensión de que la muerte y otras pérdidas son fenómenos naturales en la vida humana. Bien, ahora vamos a hablar sobre qué es el duelo, pero desde una perspectiva psicológica. Bien, el duelo es el proceso psicológico al que nos enfrentamos tras la pérdida y que consiste principalmente en la adaptación emocional a estas. Si bien se trata de una experiencia compleja que engloba también factores fisiológicos, cognitivos y comportamentales, entre algunos otros. Por definición, la pérdida de cualquier objeto de apego provoca un duelo, si bien la intensidad y las características de esto pueden variar en gran medida en función del grado de vinculación emocional o de la propia naturaleza de la pérdida. Las pérdidas no siempre son físicas, sino que también pueden tener un carácter abstracto. Así, las personas pasamos por un proceso de duelo cuando sufrimos una ruptura de pareja, cuando abandonamos el lugar donde nacimos de forma definitiva, cuando nos despiden de nuestros trabajos o cuando perdemos la movilidad de una parte del cuerpo. No obstante, el duelo por muerte es el tipo más relevante por la potencia con que afecta a la mayor parte de personas. Además, los modelos psicológicos que describen este proceso se han centrado fundamentalmente en el duelo que se desarrolla como consecuencia de la muerte de una persona cercana o de la cercanía del propio fallecimiento. Entre estos, el más importante es el de Elizabeth Kübler-Ross, de los cuales hablamos anteriormente. Bien, ahora hablaremos sobre los tipos de duelo. El punto número 1 es el duelo normal. Inicia inmediatamente después de la pérdida, se
caracteriza por un estado de aturdimiento, perplejidad, llanto frecuente, pensamientos repetitivos sobre las cosas que se hicieron o se dejaron de hacer, por ejemplo con la persona que falleció. Antes de la pérdida, habitualmente este proceso alcanza su superación en un plazo no superior a los 6 meses. Punto número 2. Duelo anticipado. Es aquel que se da antes de que la pérdida haya ocurrido. Por ejemplo, es habitual cuando se diagnostica una enfermedad que no tiene cura. En él, la persona experimenta de manera prolongada diversos pensamientos y emociones propios de las etapas del duelo, los cuales anticipatoriamente le prepararán de manera emocional e intelectual ante la inevitable pérdida, de manera que cuando llega la muerte del ser querido se suele experimentar en parte como algo que da calma. Punto número 3. Duelo sin resolver. Como su nombre indica, significa que el proceso sigue presente por un tiempo más prolongado, entre 18 y 24 meses, de lo que se considera normal. La aflicción es tal que la persona es incapaz de reorganizar su vida asimilando los cambios que la pérdida implica. Conservar las cosas y mantener la habitación tal y como la dejó la persona que se fue es una conducta asociada a este tipo de duelo. Punto número 4. Duelo crónico. También es una clase de duelo sin resolver. Su característica es que no permite con el paso del tiempo y dura años, incluso hasta la llegada de la propia muerte. Por ejemplo, abandonar interés y actividad que compartían con la persona fallecida, enviudar y eliminar el área de la vida en pareja, negarse a participar y negar a la familia el disfrute de las celebridades y otras alegrías por la creencia de que es una falta de respeto. No se debe ser feliz si el ser querido no está presente. Duelo ausente. Este tipo de duelo hace referencia a cuando la persona niega que los hechos hayan ocurrido, por tanto es la etapa de negación de la que hemos hablado con anterioridad, en la que el individuo sigue evitando la realidad pese a haber pasado mucho tiempo, es decir, la persona ha quedado estancada en esta fase porque no quiere hacer frente a la situación. Punto número 6. Duelo retardado o aplazado. Es similar al duelo normal con la diferencia de que su inicio se da al cabo de un tiempo. Suele aparecer en personas que controlan sus emociones en exceso y se muestran aparentemente fuertes, pero luego, con motivo de una frustración o pérdida diferente e incluso menos importante, reaccionan de manera exagerada, motivados en realidad por el dolor no expresado ante la primera pérdida. Por ejemplo, una persona que termina una relación de pareja muy larga o establecida inicia rápidamente otra relación que, aunque haya sido muy breve, le hace entrar en una inexplicable depresión. Punto número 7. Duelo inhibido. El duelo inhibido se produce cuando hay una dificultad en la expresión de los sentimientos, por lo que la persona evita o se rehúsa al dolor de la pérdida. A diferencia del duelo ausente, este no es un mecanismo de defensa. Suele venir asociado a quejas somáticas como jaquecas, trastornos gastrointestinales, entre otros. Los limitaciones de la persona, del individuo, le impiden llorar o expresar el duelo. Punto número 8. Duelo desautorizado. Este tipo de duelo ocurre cuando el entorno que rodea a la persona no acepta el duelo de ésta. Por ejemplo, cuando transcurrido un tiempo largo, la familia le reprocha a la persona que siga en duelo. Esta reprime los sentimientos frente a la familia, pero internamente no lo ha superado.
Muchas veces este tipo de duelo se da cuando la persona que murió o se marchó para siempre lleva asociado un estigma y se encontraba excluida al menos para el entorno cercano de la familia que lo sufre, por ejemplo, en casos de separación por violencia doméstica. Punto número 9. Duelo distorsionado. Se manifiesta como una fuerte reacción desproporcionada en cuanto a la situación. Suele ocurrir cuando la persona ya ha experimentado un duelo previo y se encuentra ante una nueva situación de duelo. Esto sería todo por los diferentes puntos de los tipos de duelo. Ahora hablaremos un poco sobre el duelo en los niños. Ya sea que se trate de la pérdida de un abuelo, un padre, un compañero de clase o incluso la mascota de la familia, el proceso de duelo puede ser difícil y cada niño lo enfrentará a su propia manera. Todos enfrentamos la muerte y el duelo de manera diferente. Usted lo puede notar que ellos expresan sus sentimientos de maneras sorprendentemente contrastantes. Esto puede deberse a la personalidad, así como también a la etapa de desarrollo en la que se encuentran. Es un hecho que los niños experimentan el dolor de manera diferente a los adultos. Es posible que los niños pequeños ni siquiera entiendan lo que significa la muerte o que las personas que han muerto no regresarán. ¿Quién debe decirle al niño sobre la pérdida de algún familiar o ser querido? De ser posible, la persona más cercana al niño debe ser quien le dé la noticia, incluso si esa persona es uno de los padres y también está en duelo. Está bien si la persona que comparte la noticia está triste o llorando, pero es importante que pueda mantener sus emociones bajo control para no alarmar más al niño en una situación difícil para él, tanto de entender como de manejar, ya que también el niño puede tener emociones o sentimientos encontrados ante esta fuerte situación. ¿Quién más debe estar informado ante esta situación? Bueno, pues las personas con las que su hijo pasa el tiempo necesitan saber que ha habido una muerte en la familia. Los maestros, consejeros, escolares, entrenadores, directores de programas extracurriculares y miembros del otro lado de la familia deben ser informados, ya sea que como por decir la familia materna, la familia paterna, tíos, tías y demás familiares cercanos al niño afectado. ¿Qué esperar de los niños de 2 a 4 años? A esta edad los niños no tienen una comprensión real de la muerte y es probable que no puedan procesar que es permanente. Están muy enfocados en el presente y no entienden que la muerte significa para siempre. El niño que está en duelo puede tener una serie de respuestas breves pero intensas, como posibles expresiones de dolor, regresión a comportamientos anteriores como chuparse el dedo, orinarse en la cama, problemas para dormir, irritabilidad, confusión. También puede tener problemas en el habla, que deje de hablar por un tiempo, un retraso en la escuela y demás cosas en las cuales pues al niño es su forma pues de manifestar y demás sus emociones y pues las regresiones que continuamente o a lo mejor constantemente puede tener por algún periodo prolongado o simplemente en ciertos periodos y nada más. ¿Qué esperar de los niños de 4 a 7 años? Los niños de esta edad todavía podrían ver la muerte como reversible. Pueden sacar conclusiones incorrectas sobre la muerte. A esto se le conoce como pensamiento mágico. También tienden a hacer muchas preguntas concretas: ¿cómo murió? ¿Qué le pasará ahora? Y también podrían tener posibles expresiones de dolor como pesadillas,
regresión a comportamientos anteriores, cambios en el sueño y la alimentación, juego violento, intentar asumir el papel de la persona que murió. ¿Qué esperar de los niños de 7 a 13 años? A esta edad el pensamiento de los niños ha madurado y son más lógicos. Es posible que aún puedan pensar que la muerte es reversible, pero están empezando a comprender que es definitiva. Los niños en edad escolar suelen hacer preguntas específicas y podrían querer saber los detalles. También podría preocuparles de manera como otras personas responden a la muerte. A pesar de que su pensamiento es más lógico, podrían temer demasiado a las enfermedades y a las lesiones, porque no entienden bien los mecanismos por los cuales las personas mueren. También podrían obsesionarse con el porqué de la muerte, especialmente si viola sus principios lógicos de lo correcto y lo incorrecto. Posibles expresiones de dolor: regresión, problemas escolares, alejarse de los amigos, mal comportamiento, cambios en los hábitos de alimentación y de sueño, preocupaciones abrumadoras sobre su propio cuerpo, pensamientos sobre su propia muerte. ¿Qué esperar de los niños de 13 a 18 años? Los adolescentes son capaces de tener un pensamiento abstracto y tienen un concepto de la muerte mucho más adulto. Posibles expresiones de dolor: tristeza extrema, negación, regresión, conductas de riesgo, estar más dispuestos a hablar con sus compañeros y otras personas fuera de la familia, depresión, enojo, mal comportamiento, incluso podría tener pensamientos suicidas. ¿Cuándo buscar ayuda profesional? El duelo es un proceso natural y toma tiempo, pero los síntomas que persisten más allá de los 6 meses o son muy perjudiciales pueden indicar que su hijo podría necesitar ayuda profesional para superar su dolor. Estas son algunas señales que usted podría indicar y ver fácilmente para así poder llevar a su hijo a que reciba la atención y la ayuda necesaria a su problema. Pueden ser síntomas como pesadillas, creer que el mundo es inseguro en general, irritabilidad, ira y mal humor, falta de concentración, falta de apetito o de sueño, problemas de comportamiento continuos. En niños pequeños, regresión persistente a un comportamiento anterior, como aferrarse a usted, orinarse en la cama o chuparse el dedo. Dificultad para dormir, desapego o apartarse de los demás. En adolescentes, uso del alcohol o drogas, incapacidad o negativa a ir a la escuela, aprender o jugar con amigos, ansiedad, depresión continua, pensamientos suicidas. Bien, y esto sería todo por este podcast o video. Espero les haya gustado y que esta información les sirva para así aprender un poco más sobre el duelo, las diferentes etapas y cómo se manifiesta en la edad de los niños. Espero tengan un lindo día. Gracias por su atención.